Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús al pasar vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna le preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino uno que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puse en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿y dónde está él? Y contestó: no lo sé. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les respondió: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él dijo: pienso que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiese recobrado la vista. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo del cual ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responde por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenselo a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él contestó: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y que ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse discípulos de él? Ellos entonces
Lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que le teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que vean queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos y hermanas, estamos llevando en estos domingos de nuestra Cuaresma, a través de la liturgia de la palabra del Señor, como una secuencia que para la iglesia primitiva, los hermanos, nuestros primeros hermanos en la fe, era como un proceso catecumenal, es decir, de preparación para recibir la fe del Señor en el tiempo de la Pascua. El domingo pasado, a través de la Samaritana, se nos presentaba ese símbolo hermoso del agua. Este domingo, que es el Evangelio del ciego de nacimiento, está este símbolo de la luz. El próximo domingo, que será el domingo de la resurrección de Lázaro, será el signo de aquel que estaba en la muerte y volvió a la vida, la vida. Si ustedes unen esas tres palabras, verdad, agua, luz y vida, es lo que precisamente nosotros vivimos en el sacramento del bautismo, cuando ahí el Señor nos hace morir al pecado al sumergirnos en el agua de su muerte y resucitamos a la vida nueva, a la vida de la fe, a la vida del Señor. Por eso es que este ciclo A, que antes de la reforma litúrgica era el único que existía, después se agregaron ciclo B y ciclo C, que son otro grupo de textos que se leen en los años sucesivos, pero este ciclo A era el único que existía y estaba precisamente colocado por la fe de la Iglesia para aquellos que se preparaban a la vida nueva en el Señor a través de la gracia del sacramento del bautismo. Ellos se bautizaban en la vigilia pascual
Por eso la vigilia pascual es el centro de todas las celebraciones. Es el núcleo principal de donde nacen los nuevos conversos, los nuevos cristianos a la vida de Cristo Jesús, de Cristo muerto y resucitado. Bien, hoy se nos presenta pues la luz de Cristo que viene a alumbrar a todo hombre que viene a este mundo a través de este hermoso prodigio que obra Jesucristo al darle la vista a un ciego de nacimiento. Porque existen dos tipos de ciegos, ¿no? El que nace ciego, como es el del Evangelio de hoy, y el que puede quedar ciego, que nace con sus ojos buenos, pero por un accidente, por problemas también en su proceso de ver, qué sé yo, por lo que sea, puede quedar ciego. Este hombre nació así, nació ciego. Representa a todos los que nacemos en pecado. En pecado. Todos nacemos en la desgracia del pecado original. Y el Señor, al encontrarse con este ciego, le devuelve, le da la vista. Y lo hace a través de un hermoso proceso que evoca la recreación de aquel hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El Señor utiliza dos elementos, la tierra y la saliva. Dice que tomó tierra, la unió a su saliva, hizo como una especie de lodito y se lo untó en los ojos al ciego de nacimiento. Esos dos elementos nos hacen pensar en la creación de Dios. Dios nos ha creado de la tierra. Recuérdense las narraciones de la creación en el libro del Génesis, en el capítulo 2. Tomó barro, formó al hombre, ¿verdad? Y después sopló sobre él y le dio la vida. Le dio vida a aquella creación que él llamó hombre y utilizó la tierra. Jesús hoy nuevamente hace como una recreación de la creación de Dios Padre. Él viene a recrear. ¿Y qué significa eso? A devolverle al hombre la gracia que había perdido desde la creación por causa del pecado. Y utiliza eso para poder decir que Él le va a dar esa vida nueva al hombre que estaba sumergido en el pecado desde Adán y Eva. Por eso a Jesús se le llama el nuevo Adán, ¿verdad? En los textos hermosos de la iglesia que conocemos nosotros en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de San Pablo. Él es el nuevo Adán, porque viene a recrear también esa imagen que estaba borrada por causa del pecado. Bueno, ahí tenemos entonces nosotros una hermosa enseñanza. Y aquel hombre ve, abre sus ojos y comienza a ver. Y el problema viene después, porque este hombre, todo el mundo sabía en el pueblo que era un ciego. Lo miraban en la orilla del templo con su tarrito, esperando que le dieran limosna, como lo hacían la mayoría de los ciegos. Y ahora regresa, que viene, ¿verdad?, de la piscina de Siloé, y viene caminando por sí solo, con alegría saludando a todos los que se va encontrando, y todos lo quedan viendo, ¿no? ¿Y qué pasó en este hombre? Y no era aquel que estaba con el tarrito, ¿verdad?, pidiendo limosna en el templo, y ahora lo vemos que está caminando y que ve. ¿Qué pasó en este hombre? Y le preguntan,
que dé razón de lo que le ha sucedido. Y efectivamente el hombre, hermanos, es capaz de sostener en su testimonio que aquello que ha sucedido en su vida es obra del poder de Jesús de Nazaret. Es obra de Jesucristo, obra del Señor. Y así lo someten al hombre a grandes interrogatorios. Primero lo interrogan, aparecen los judíos, dice. Me imagino que son esos con los que se iba topando él, ¿verdad? Y le preguntaban y se reunían los grupitos. Bueno, ¿y qué te pasó? Después aparece otro grupo fuerte, pesado y muy representativo del pueblo de Jesús, los famosos fariseos. Claro, los fariseos no podían quedarse atrás. ¿Por qué? Porque aquí se estaba hablando de Jesús. Y el que era ciego decía, fue Jesús el que hizo esto en mí. Brincaron los fariseos y lo llevan, ¿verdad? Lo ponen en medio al hombre y comienzan a interrogarlo. Bueno, ¿cómo es posible que tú digas que fue ese hombre? Si ese hombre violó el sábado, parece que era día sábado que Jesús había hecho eso, y para los fariseos hipócritas, ¿verdad? Era el día, efectivamente era el día sagrado, el día de guardar a Dios, pero ellos no lo hacían. Los fariseos les decían a los demás, respeten el sábado, no trabajen, no vayan a traer agua, no trabajen en sus campos, y ellos andaban haciendo todo el día sábado. Por eso Jesús les decía hipócritas, falsos, fariseos hipócritas. Así eran los fariseos, y por eso odiaban a Jesús, porque les decía la verdad, porque les denunciaba su hipocresía y su falsedad. Y aquí están entonces ellos diciendo, este hombre no respetó el sábado, este hombre es un pecador. Están hablando de Jesús, es un pecador. ¿Cómo lo va a oír Dios si Dios no oye a los pecadores? Aquí en el fondo están todas esas concepciones que vienen de los fariseos precisamente. Dios solo oye al bueno, Dios solo escucha al noble, al justo, ¿verdad? Dios no ve al pecador, el pecador no pinta nada ante los ojos de Dios. Ahí están todas esas ideas que manejaban, ¿verdad? Religiosamente estos fariseos. Y ellos buscan la forma, hasta le preguntan 2 veces, ¿verdad? Le interrogan 2 veces, lo mismo le estaban preguntando, ¿no? Lo mismo y le dice el ciego, el que era ciego, pues si eso ya me lo preguntaron, ya les dije, ¿y qué quieren que les diga más? Si ya les dije cómo fue, se acabó, ya no hay nada más que decir. El hombre, yo digo, muestra, hermanos, una firmeza y una valentía única, porque tiene el valor de dar la cara por Jesús. No se avergüenza del Señor, no se avergüenza de dar testimonio de Jesús. Y esa es la grandeza de este hombre. Al final hasta lo expulsan de la sinagoga, lo sacan fuera y lo excluyen. Salir de la sinagoga es excluirlo de la vida social, de la vida religiosa del pueblo. Es no tomarlo en cuenta para nada, pues. Váyase de aquí. ¿Por qué? Porque no pudieron doblegar la firmeza de su testimonio de que era Jesús el que lo había sanado. Y el final de este hombre es un final de felicidad, como esas películas que nosotros queremos que terminen bonito, ¿verdad? Así terminó el final de este hombre. Se volvió a encontrar con Jesús. El Señor le dice, hombre, ¿quieres conocer al Mesías? ¿Quieres conocer al Hijo del Hombre? Y él le dice, si alguien me lo presenta, pues con mucho gusto, si lo estoy esperando. Y se le revela a Jesús, yo soy el Mesías, el que te sacó de la ceguera de tu nacimiento. Yo soy, lo estás viendo, ahora lo puedes ver. Y aquel hombre, miren, hermoso esta parte del Evangelio, dijo, yo creo, pero no solo de palabras,
sino que se postró, se arrodilló ante la presencia de su Señor y lo adoró. Una fe grande, una fe que lo llevó no solamente a reconocer a Jesús como su Mesías, como su Salvador en su vida, sino una fe que lo llevó a dar testimonio de Jesucristo ante los otros que sí eran los verdaderos ciegos. Y aquí está el otro mensaje del Evangelio de hoy. Porque Cristo nos quita la ceguera con la cual nacemos, la ceguera de nuestros pecados. Pero tristemente nosotros, a pesar de que el Señor nos ha quitado esa ceguera, podemos después caer en muchas cegueras. Es decir, cuando caemos en nuestros pecados. Y era el caso de, por ejemplo, de los fariseos. Los fariseos no miraban en Jesús al Mesías. Estaban ciegos de soberbia, de orgullo. Estaban ciegos en su supuesta religiosidad perfecta ante Dios. Estaban ciegos porque no quisieron reconocer las obras de Dios que salían de las manos prodigiosas de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Eso eran verdaderos ciegos. Y Jesús se lo dice al final, lo comenta al final, ¿verdad?, del Evangelio. Yo he venido para que los que no vean, vean. Pero también, desgraciadamente, dice Jesús, he venido para que otros que ven queden ciegos. ¿Por qué? Porque no tienen los ojos de la fe. Por ejemplo, los fariseos. Hay otros ciegos también, como los padres del mismo hombre que Jesús sanó. Los padres del ciego de nacimiento, los oyeron ustedes. Los mandaron a llamar, les preguntaron: a ver, ustedes que son los papás de este hombre, este es su hijo, ¿es verdad que este nació ciego? ¿Y cómo fue que este hijo de usted ahora ve? Y ellos como que se lavan las manos, se llenaron de miedo. Dijeron: sí, es nuestro hijo, sí, nació ciego, pero no sabemos lo que ha pasado en él. Se llenaron de miedo, de miedo. ¿Por qué? Porque sabían de una sentencia que habían dicho los judíos: todo aquel que diga que Jesús de Nazaret es el que hace los milagros en este pueblo y lo tome como Mesías, lo vamos a correr. Así habían dicho los fariseos: lo vamos a correr de la sinagoga y lo vamos a echar fuera, como corrieron a este hombre al cual Jesús había sanado. Entonces los padres también tenían una ceguera, la ceguera del miedo. No fueron capaces de apoyar el testimonio de su hijo. No fueron capaces de decir: sí, es cierto, le creemos a nuestro hijo, él nos está diciendo la verdad, Jesús lo sanó. No, ellos no fueron capaces de dar ese testimonio. Y ese es otro tipo de ceguera, la ceguera que nos acobarda, que nos llena de miedo de ser testigos del Señor. ¿Cuántas veces nos preguntan a nosotros: ¿y usted qué cosa es? Usted es católico, y tal vez nos miran con un gran, ¿verdad?, rosario, o un gran crucifijo, y tal vez vamos a nuestro trabajo, ¿no? Y entonces no hemos llegado al trabajo y nos acordamos del crucifijo y comenzamos a esconderlo, comenzamos a sacarlo. Si eres casado, ¿verdad?, y tal vez donde trabajas, te van a preguntar del anillo, ¿verdad? Entonces, antes que me pregunten, mejor me saco el anillo, para que esas muchachas bonitas, ¿verdad?, no crean de que estoy casado, ¿verdad? Y entonces, ese es el miedo. Muchas veces que caemos nosotros, nos da miedo decir lo que somos. Nos da miedo de ser testigos del Señor, de dar testimonio de nuestra fe, de que nos interroguen, de que nos pregunten, de que nos cuestionen, porque crees en el Señor, porque tienes el don, porque tienes la fe así y asá.
No debemos de tener miedo. Si tenemos miedo, es un tipo de ceguera, que una venda que todavía la tenemos que quitar, porque para eso el Señor nos ha dado la gracia de su salvación, para que nosotros también seamos luz en la vida de los demás y no tener miedo. Si eres casado, no tengas miedo. Esta es mi esposa, con ella me casé, con ella tengo hijos, esta es mi familia. Si eres miembro de la iglesia, estás perseverando en un grupo, sí, pertenezco ahí y yo estoy sirviéndole al Señor. No tengas miedo a que se burlen de ti, no tengas miedo a que te señalen, a que te critiquen. Si todo eso el Señor lo ha sufrido por ti, lo ha padecido por ti. Y miren cómo dijeron de Jesús: Jesús es un pecador. Los fariseos se lo dicen, ¿no? Jesús no respeta la ley de los judíos. Y cuántas cosas más escuchamos que dijeron de Jesús. Si Jesús es un borracho, es un comelón. Todo eso dijeron. Si Jesús está loco, así dijeron de Jesús: loco, borracho, comelón, pecador. Miren cuántas cosas le dijeron a Jesús en los evangelios. Y el Señor dijo: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad lo llevó hasta eso, a subir a la cruz y a entregar su vida por mí, por ti y por todos. Hoy pues, hermanos, el Señor nos quiere sacar de nuestros pecados. Hoy preguntémonos: ¿cuál es mi ceguera? Pregúntate hoy ante este evangelio: ¿en qué cegueras vives en este momento de tu vida? Es decir, ¿en qué pecado? ¿Cuáles son los pecados que te impiden ver a Dios en tu vida? Que no ves a Dios, que ves que está la iglesia y pasamos como que no estuviera nada, que ves que se está orando y como que no es conmigo, que ves que otros están sirviéndole al Señor y yo estoy de brazos cruzados, que no hago nada por servirle al Señor. ¿Qué es lo que te impide ver a Dios en tu vida? Pregunta. Descubre tus cegueras y busca a Jesús. Busca a Él, que es la luz, la única luz que te va a hacer ver en verdad en tu vida. Ver en verdad tu pecado. Lo primero que nos hace ver el Señor es nuestros pecados. Si nosotros no nos dejamos iluminar por su luz, no vemos nuestros pecados. Como he dicho en algunas ocasiones, decimos: ¿de qué me voy a confesar? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué le voy a pedir perdón a Dios? ¿Para qué? ¿De qué? Así es el que no tiene la luz de Cristo, ¿no? Cree que está bien, cree que no necesita de Dios, cree que no va a llegar a la muerte y después va a dar cuenta de su vida al Señor, no le importa. Está ciego. No, hoy el Señor te dice: ábreme los ojos de tu corazón, déjate iluminar por mi luz. Para eso he venido al mundo, para que tú enciendas mi luz en tu corazón y verás cómo el Señor, hermano, nos hace ver nuestra verdadera vida, nuestra verdadera realidad. Y entonces vamos a caer en la cuenta y nos vamos a poner de rodillas y vamos a decir: Señor, soy un pecador. Señor, es cierto, estoy equivocado, estaba errado. Es cierto, Señor, estoy haciendo mal, me estoy equivocando. Es cierto, Señor, gracias por hacerme ver mis pecados. Y luego el Señor, no solamente eso, sino que después que mires tus pecados, te va a dar la gracia para salir de ellos, para que esa oscuridad, esos pecados, no estén presentes en tu vida de cristiano, sino que vayas saliendo. La misma luz de Cristo te va sacando, ¿no? Es como cuando encendemos nosotros una luz en la oscuridad. Poco a poco se va iluminando, ¿verdad? Todos los rincones.
¿verdad? Y nos vamos dando cuenta, vamos viendo. Así es nuestro corazón, así es nuestro interior. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, el Señor va iluminándote y te va haciendo ver lo que eres por dentro. Y tú vas saliendo de esa oscuridad, de tal manera que solamente miraremos la luz del Señor. Y esa luz nos va a hacer caminar con firmeza, nos va a hacer caminar con una orientación. El que se deja iluminar el Señor sabe a dónde va, sabe dónde pone sus pasos, porque no va caminando a ciegas, porque ve al Señor que es su luz y lo sigue. Y si hay un hoyo, es capaz de dar la vuelta, ¿verdad? Y no meterse en ese hoyo. ¿Por qué? Porque ya no vas a ciegas, vas caminando con la luz del Señor. Y si ves un precipicio ahí, un peligro, uno lo brinca, uno lo esquiva, porque el Señor te hizo ver eso. Y eso es hermoso, ¿no? Eso es hermoso. Y eso nos da seguridad y saber de que no vamos a ciegas en el camino de la vida, sino que es la luz de Cristo Jesús el que nos va conduciendo, el que nos va guiando y nos va llevando ¿a dónde, hermanos? Nos va llevando a ese final al cual todos queremos llegar, al reino de Dios, a la gloria del Señor. Que el Señor pues nos ilumine, nosotros guiados por su luz en este tiempo de la Cuaresma, avancemos y vamos a llegar a esa gloria de la Pascua, a esa gloria de la resurrección, a esa vigilia, a ese domingo de resurrección, donde el Señor va a ser toda luz para nosotros, y nosotros en su luz alcanzaremos la salvación de nuestras vidas. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.